Lo has visto en todos los documentales. La ballena azul. El animal con el corazón del tamaño de un coche pequeño, con las arterias lo suficientemente anchas para que un recién nacido pudiera arrastrarse por ellas. El récord que los libros de texto no discuten desde hace décadas. ¿Crees que también es el animal más largo del planeta? La biología tiene una respuesta diferente. Y esa respuesta depende de qué entiendas por la palabra animal. La ballena azul alcanza una longitud máxima documentada de 30 metros. Es el animal más masivo que ha existido en la historia del planeta, más pesado que cualquier dinosaurio conocido. En términos de peso, el récord es suyo y probablemente lo seguirá siendo, pero, en términos de longitud, hay al menos 2 organismos que la superan, y uno de ellos lo hace por un margen que cuesta visualizar. El primero no es un vertebrado. El segundo no está claro si debería llamarse un solo animal o varios. Para construir este caso, hay que empezar por los contendientes conocidos, los que aparecen en los libros de zoología y en los registros de historia natural sin demasiada controversia, y luego llegar al que cambia el marco completo de la pregunta. El primer contendiente lleva su tamaño en el nombre popular. La melena de león, Cyanea capillata. La medusa más grande del mundo, y el animal con los tentáculos más largos documentados en la historia de la biología marina. El cuerpo de una Cyanea capillata adulta puede alcanzar 2,3 metros de diámetro. Una campana de gelatina de 2 metros flotando en aguas árticas y subárticas del Atlántico Norte y el Pacífico. Eso ya la convierte en una medusa extraordinaria, pero el cuerpo no es lo relevante para el propósito de esta historia. Los tentáculos sí. En el año 1870, un ejemplar fue encontrado muerto en la bahía de Massachusetts tras una tormenta. Los naturalistas que lo midieron registraron una campana de 2,28 metros de diámetro y tentáculos que alcanzaban 30 y 6,5 metros de longitud. 30 y 6,5 metros. 6 metros más que la ballena azul más larga documentada. El récord no ha sido superado oficialmente por ningún espécimen documentado de Cyanea capillata. Pero hay una complicación con la medusa de melena de león como candidata al título. Sus tentáculos son apéndice, no el cuerpo del animal. Si contamos la longitud total incluyendo tentáculos, Cyanea capillata supera a la ballena azul. Si contamos solo el cuerpo, es un animal de 2 metros. La pregunta de qué medir es, en sí misma, parte de la cuestión central de este guión. Ahora bien, ¿por qué necesita Cyanea capillata tentáculos de 36 metros? La respuesta es estrategia de caza. Una medusa que filtra activamente el agua necesita estar en movimiento constante y procesar grandes volúmenes. Una medusa que usa tentáculos como red pasiva puede quedarse quieta en la columna de agua y dejar que la corriente traiga la presa hacia su trampa. Cuanta más superficie de tentáculos activos, mayor la trampa. 36 metros de filamentos con nematocistos distribuidos a lo largo de su longitud crean un volumen de agua eficazmente controlado que ninguna ballena, con toda su masa, puede igualar en términos de rango de caza estacionaria. La ballena azul necesita moverse y abrir la boca. Cyanea capillata se queda quieta y espera que el océano le traiga la comida. La longitud del tentáculo no demuestra tamaño, demuestra estrategia. El segundo contendiente tiene el aspecto de lo que produce una pesadilla de biología marina cuando decide materializarse en la línea de costa, el gusano de cordón. Lineus longissimus, un nemertino, miembro de un filo de gusanos marinos que lleva 500 millones de años en el océano y que la mayoría de las personas nunca ha visto en su vida. Vive bajo las rocas en zonas intermareales del Atlántico Norte, especialmente en las costas de Escocia, Noruega y el Mar del Norte. En condiciones normales, un Lineus longissimus adulto mide entre 5 y 10 metros, enroscado bajo una piedra, con el cuerpo del ancho de un lápiz y el color de una cicatriz antigua, entre el negro y el marrón oscuro. Un animal que nadie identificaría a primera vista como algo notable. Pero los nemertinos tienen una propiedad que los distingue de casi todos los demás organismos de su tamaño. Pueden estirarse. Un gusano de 10 metros de longitud en reposo puede estirarse hasta 4 veces esa medida bajo ciertos estímulos o en respuesta a perturbaciones mecánicas. El tejido muscular de su cuerpo permite extensiones que violan la intuición de lo que un cuerpo de ese volumen puede hacer. En el año 1864, después de una tormenta en la bahía de St. Andrews en Escocia, un ejemplar de Lineus longissimus
fue encontrado en la playa por un grupo de naturalistas. Lo midieron estirado sobre la arena húmeda tras ser arrojado a tierra por el oleaje. Su longitud era de 55 metros. El dato aparece en los registros históricos de la Sociedad Zoológica Británica. Ha sido citado como el animal más largo conocido durante más de un siglo. Y hay al menos dos razones para tomarlo con cautela. El animal fue medido en estado de máxima extensión posible, y las mediciones del siglo XIX en condiciones de campo raramente tenían la precisión de los instrumentos modernos. Lo que los biólogos modernos dicen con más confianza es que la longitud máxima en reposo del animal ronda los 30 metros, con estiramientos potenciales que podrían superar los 50, y que, como organismo individual, un gusano de 30 metros es un animal más largo que la ballena azul sin que nadie lo haya cuestionado. Lo que hace al nemertino biológicamente fascinante, más allá de su longitud, es el mecanismo con el que caza. Los nemertinos tienen un órgano que los distingue de casi todos los demás gusanos: la probóscide, un tubo eversible alojado en una cavidad dorsal al intestino, que el animal puede disparar hacia afuera con velocidad considerable cuando detecta una presa. En algunas especies, la probóscide está armada con un estilete de quitina que actúa como un arpón microscópico. En otras, tiene mucosidades adhesivas que envuelven a la presa antes de que el tubo se retraiga y la arrastre hacia la boca. Un nemertino de 30 metros que dispara su probóscide puede cubrir varios metros de sedimento marino en fracciones de segundo. Lo que parece un gusano inerte bajo una piedra es, en el momento de la caza, un sistema de proyectil biológico que ningún observador casual anticiparía. El récord está documentado. El animal existe. Nadie lo menciona en los documentales sobre los gigantes del océano porque un gusano del ancho de un lápiz, aunque mida 30 metros, no produce la imagen que los documentales buscan. Pero el contendiente que cambia la pregunta de forma definitiva no es ni la medusa ni el gusano. Es algo que los taxónomos del siglo XIX tardaron décadas en categorizar correctamente porque no encajaba en ninguna definición que tuvieran disponible. El sifonóforo no es un animal, o lo es, dependiendo de cómo se defina la categoría. Es lo que produce la biología cuando la evolución lleva el concepto de colonialismo hasta su límite lógico, el punto en que la distinción entre individuo y colectivo deja de ser operativa. En enero de 2020, el barco de investigación Falkor del Smith Ocean Institute, el mismo barco que 5 años después filmaría por primera vez al calamar colosal en vida, estaba realizando un estudio de biodiversidad en el cañón de Ningaloo, frente a la costa occidental de Australia, a casi 1000 metros de profundidad. Los investigadores utilizaron un vehículo submarino remoto para explorar las capas de la columna de agua. A 700 metros, encontraron algo que la cámara captó primero como una espiral de luz tenue en la oscuridad. Era un sifonóforo. Una colonia de Apolemia, posiblemente Apolemia uvaria, o una especie relacionada, formaba un anillo casi perfecto en el agua. Los investigadores estimaron su longitud total en aproximadamente 47 metros. Es el organismo más largo documentado con fotografía verificable en la historia de la biología marina. El impacto que ese hallazgo tuvo en la comunidad científica fue inmediato. Las imágenes circularon en foros de biología marina durante días. Stefan Siebert, de la Universidad de Brown, y uno de los principales especialistas mundiales en sifonóforos, confirmó la identificación del género Apolemia y señaló que el tamaño documentado era consistente con lo que la biología de estas colonias permite teóricamente, aunque nunca antes había sido registrado a esa escala con imágenes verificables. La brecha entre los especímenes estudiados en laboratorio, que raramente superan los 10 metros, y lo que ocurre en las capas profundas donde los ROVs apenas empiezan a llegar, resultó ser mucho mayor de lo que los modelos proyectaban. Para entender por qué el sifonóforo es lo que es, hay que entender cómo se forma. Un sifonóforo comienza con un único huevo fertilizado. Ese huevo produce una primera larva que, en lugar de convertirse en un animal completo con todos sus órganos, comienza a brotar. Produce clones de sí misma. Clones genéticamente idénticos que se adhieren a ella y comienzan a diferenciarse. Cada uno de esos clones es un zoide, y cada zoide se especializa en una función concreta que no puede realizar ninguna otra parte de la colonia. Los nectóforos son los zoides que nadan.
tienen forma de campana y se contraen rítmicamente para propulsar a toda la colonia. Los gastrozoides digieren. Tienen boca y estómago pero no tentáculos propios y no pueden nadar solos. Los gonozoides se reproducen, producen los gametos para nuevas colonias sin comer ni nadar. Y los tentáculos, que cuelgan hacia abajo bajo la colonia hasta longitudes de decenas de metros, están cubiertos de nematocistos, capaces de disparar una toxina paralizante en la fracción de segundo en que algo los roza. Una colonia de sifonóforo de 47 metros de longitud tiene una red de tentáculos activos de superficie equivalente a la de un campo de fútbol. Cualquier crustáceo, pez pequeño o copépodo que entre en esa red queda paralizado en segundos. El sifonóforo no caza activamente. Flota, y lo que flota a su lado en la oscuridad cae en su trampa por accidente. La pregunta que la biología del sifonóforo no ha resuelto del todo es la de la coordinación. Un animal de 47 metros con sistema nervioso centralizado enfrenta el problema de la velocidad de señal. En el sistema nervioso humano, las señales nerviosas viajan entre 100 y 120 metros por segundo. Una señal desde el extremo de la cola hasta el cerebro, en un animal de 47 metros, tardaría aproximadamente la mitad de un segundo. El sifonóforo resuelve este problema de forma distinta. No tiene cerebro central. Cada zoide tiene su propio ganglio nervioso que procesa información local y genera respuestas locales. La coordinación se produce a través de conexiones nerviosas directas que recorren el estolón, el tubo que une a todos los zoides, y mediante señales químicas que se difunden por la cavidad gastrovascular compartida. El resultado es lo que en ingeniería de sistemas se denomina control distribuido. Ningún nodo dirige a los demás, pero el conjunto se comporta como si hubiera coordinación central. Cuando una parte de la colonia detecta comida, la señal se propaga a través de las conexiones entre zoides. Cuando un depredador perturba un extremo, la respuesta de contracción se extiende en oleadas hacia los nectóforos restantes. 47 metros de colonia coordinada sin cerebro. Y aquí está el problema que este animal planta en el centro de la pregunta con la que empezamos. ¿Es el sifonóforo un animal? Técnicamente, sí. Los sifonóforos pertenecen al filo Cnidaria, el mismo que las medusas, los corales y las anémonas. Son animales en el sentido taxonómico. No son plantas, no son hongos, no son protistas. La pregunta más incómoda es si un sifonóforo es un animal individual o muchos animales. Cada zoide que compone la colonia tiene, cuando se lo considera aislado, los atributos de un individuo. Origen en un proceso de desarrollo propio, tejidos diferenciados, células nerviosas que procesan señales localmente. Si se separa un nectóforo de la colonia, puede seguir contrayéndose durante un tiempo. Si se separa un gastrozoide con comida en proceso de digestión, puede terminar de digerirla. Son individuos en el sentido fisiológico. Y al mismo tiempo, ninguno puede sobrevivir indefinidamente fuera de la colonia. Ninguno puede reproducirse. Ninguno tiene el conjunto de funciones que la biología atribuye a un organismo completo. La solución que los biólogos han propuesto para este problema conceptual es el término superorganismo. Una entidad en la que la unidad de selección evolutiva no es el individuo sino la colonia entera. El mismo concepto que se usa para describir las colonias de hormigas y abejas. Con una diferencia fundamental. En el caso del sifonóforo, los miembros de la colonia están físicamente fusionados en un solo cuerpo continuo. No son individuos que cooperan. Son partes de un cuerpo que se comportan como individuos. Y si el sifonóforo es un superorganismo, la pregunta de cuánto puede medir tiene una respuesta que abre un abismo de incertidumbre. 47 metros es la longitud documentada del ejemplar del cañón de Ningaloo. El sifonóforo del Ningaloo no fue capturado, ni pesado, ni diseccionado. Fue fotografiado por el Roobe durante varios minutos en su postura de reposo, la posición habitual de la colonia cuando navega en aguas tranquilas. No hay datos sobre cuánto puede alcanzar cuando sus nectóforos empujan coordinadamente en la misma dirección y la colonia se estira en la corriente. Hay una pregunta más fundamental: ¿cuánto tiempo puede vivir un sifonóforo? Nadie lo sabe con certeza. La dificultad de mantener colonias en acuarios, que requieren columnas de agua profundas y condiciones que los sistemas de recirculación no pueden replicar, ha limitado los estudios de longevidad. Algunas colonias de Nanomia bijuga han sido mantenidas en laboratorio durante meses.
Los registros en estado silvestre son estimaciones basadas en el tamaño de la colonia y las tasas de crecimiento observadas. Una colonia que crece durante décadas podría alcanzar longitudes para las que no tenemos referencia documentada. Hemos explorado menos del 20% del fondo oceánico. Los avistamientos de sifonóforos de gran tamaño en aguas profundas son el resultado de expediciones con ROVs de alta definición que comenzaron a operar con regularidad en las últimas 2 décadas. Lo que había antes de esas expediciones, lo que hay en los tramos de columna de agua que los ROVs todavía no han visitado, es territorio prácticamente no cartografiado para la biología de estos organismos. El sifonóforo de 47 metros del Ningaloo es el más largo documentado. No necesariamente el más largo que existe. La ballena azul sigue siendo el animal más extraordinario que ha producido la evolución en términos de masa. Un corazón que late 10 veces por minuto cuando bucea y que puede escucharse a kilómetros de distancia con el equipo adecuado. Una lengua que pesa tanto como un elefante adulto. La capacidad de comunicarse con infrasonidos que viajan a través del océano durante cientos de kilómetros. El récord de longitud no es suyo. Probablemente nunca lo fue. Pero la pregunta de quién lo tiene, y si la categoría de animal más largo puede aplicarse a un organismo que es simultáneamente uno y muchos, dice algo sobre los límites del conocimiento que tenemos del océano y sobre los conceptos que desarrollamos observando fauna terrestre y costera. Individuo, animal, longitud, organismo. Cada uno tiene una historia de definición elaborada a partir del estudio de vertebrados que los naturalistas del siglo XIX podían diseccionar sobre una mesa de trabajo. El sifonóforo no cabe en esa mesa. Su biología requiere una columna de agua de al menos 100 metros para existir en su estado natural. Sus zoides se diferencian mediante procesos sin equivalente exacto en ningún otro filo animal. Y su longitud, la propiedad que lo convierte en el candidato más sólido al récord que buscábamos, es función de cuánto tiempo lleva creciendo en aguas que raramente visitamos. Debajo de donde nada la ballena azul, en las capas que sus apneas no alcanzan, en la oscuridad donde los ROVs van llegando por primera vez, flotan colonias de organismos que no sabemos si llamar uno o varios, cuya longitud excede la del mayor animal que la biología terrestre había concebido, y cuya biología requiere redefinir algunas de las categorías con las que organizamos el conocimiento sobre lo que es un ser vivo. El animal más largo del planeta no es la ballena azul. Quizás tampoco sea, en el sentido más estricto de la palabra, un animal.